Dios siempre me ha enseñado a ser agradecido a lo largo de mi caminar. Cuando pude reflexionar por los padres que tuve, que tengo, entendí cuán agradecido debía ser por nacer en esa familia, por crecer con padres que me aman, que me amaron, que me siguen amando, que sembraron esfuerzo, tiempo, dedicación. Y eso nos ayuda a tener un semblante del resto de las cosas, o de las personas, o de lo que nos rodea, en cuán agradecidos debemos ser. En medio de un país difícil, en medio de mucha desesperanza, en medio de falta de paciencia, en medio de tanto orgullo, el tener una iglesia, el poder estar en una iglesia, el poder tener hermanos, personas que sin ningún interés se ocupen o se preocupen por ti, es motivo de ser agradecidos. Así que usted y yo venimos a este lugar a darle gracias a Dios, indudablemente, a buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero debemos ser agradecidos también por la dedicación de cada persona, por el esfuerzo de cada persona, por dar esa milla extra que Jesús nos pedía. A pesar de las muchas aguas, a pesar de las dificultades, el amor no se ha apagado, el amor no se ha ahogado, la fe no se ha rendido, el temor no ha vencido, sino que la esperanza, la fe, el poder, la autoridad, la gloria de Dios se ha hecho manifiesta al usted y yo mantenernos en pie. Amén, iglesia, al usted y su hermano mantenerse en pie. Y es por ello que debemos ser agradecidos también. Mucho tiempo atrás predicaba sobre el agradecimiento y es algo que nos trae fructificación. El ser agradecido permite que se multiplique lo que tú haces. Cuando alguien bendice tu vida de alguna manera y tú no eres o nosotros no somos agradecidos, tenga por seguro, tenga casi seguro que esa persona lo va a pensar 1000 veces antes de apoyarle otra vez, antes de bendecirlo otra vez, antes de dejarse usar por Dios otra vez. Y es bueno dejarse usar por Dios, ¿cierto? Es necesario dejarse usar por Dios. Es absolutamente necesario dejarse usar por Dios. Pero mi agradecimiento permite que las personas no tengan, digamos, una barrera o conflictos o dudas de dejarse usar por Dios, no por ser usado por Dios, sino el fin. No sé si me hice entender. El ser agradecidos va a permitir que cualquiera se quiera dejar usar por Dios para bendecirlo a usted. Véalo ahora desde ese punto de vista. Ya no vea más el desagradecimiento, sino vea el ser agradecido va a permitir que cualquier persona se quiera dejar usar por Dios para bendecirlo a usted. Y si alguien lo ha hecho, lo va a hacer con mayor gratificación la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez. Eso es un agradecimiento. Por eso, como padres, siempre esperamos el agradecimiento de los hijos. No se los exigimos, muchachos. Mis padres nunca me lo exigieron, pero siempre lo tuvieron hasta cierto punto. Hoy, cuando mi madre no está y mi padre, quisiera ser más agradecido o quisiera haber sido más agradecido en ese momento. Pero muchas cosas nos disipan o muchas cosas nos confunden, nos turban. La rumba, los amigos,
las cosas que nos rodean. Hoy en día, la era digital, todo nos inspira a olvidarnos de ser agradecidos. Y ese agradecimiento no se trata de devolver el favor o de pagarlo. Se trata de responder con amor. Se trata de responder con amor. Escúcheme, no es con dinero. Cuando ofrendamos a Dios no es con dinero. El dinero se usa para salir, para multiplicar la provisión, para ejercer alguna función fuera en lo físico. Para eso se usa el dinero y ahí queda. Pero es un camino donde va el mundo espiritual, que es la palabra suya y mía, lo que llevamos dentro, lo que Dios ha puesto, que llega directamente al corazón y que va a mostrar realmente el agradecimiento que podemos tener hacia una persona, hacia un hermano, hacia un amigo, hacia un padre. Y es ese amor, ese respeto, el que va a ser manifiesto o el que va a llenar por completo esas expectativas de agradecimiento que podamos tener cada uno de nosotros. Es una perla que el Señor está hablando. Y digo una perla porque no era el mensaje que yo había preparado. Pero sí quiero que lo sepa, que yo soy agradecido a Dios con usted. Que lo puedo decir públicamente, lo puedo decir fuera de la iglesia en secreto, a cualquier persona, en lo personal. Independientemente de los errores que tengamos, de las diferencias que podamos tener, de los altibajos que hayamos visto, de los vacíos que hayan quedado, sigo siendo agradecido a Dios por usted, por mi iglesia, por mi casa, por mi familia, por mi país. Estamos en un país próspero, en un país mal administrado, pero un país próspero. Gracias, Señor. El título del mensaje es claro y preciso. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. O sea, es una necesidad. No es una condición. Es una necesidad, iglesia. Es una necesidad, y cuando es necesidad es algo absoluto. Es algo inminente. Es algo que no tiene medias tintas. O sea, que no es algo que puede ser o no puede ser. No, es algo absoluto. Es necesario. Y si es necesario y es absoluto, es porque es de vida o muerte. Véalo así, o veámoslo así. Es de vida o muerte. Es de esperanza o desesperanza. Es de cambio o de continuidad en lo mismo. Es de transformación a la luz o seguir en tinieblas. Todo alude a vida o muerte. Y el Señor me llevaba al primer versículo puesto en la Biblia. Y es tan sencillo en Génesis 1, donde Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya en el segundo versículo dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo estoy absolutamente convencido de que donde no está Dios, hay desorden y hay vacío.
En un matrimonio donde Dios no es el centro, va a haber desorden y vacíos. En una vida donde Dios no es el centro, va a haber desorden y vacío. En una iglesia donde Dios no es el centro, va a haber desorden y vacío. Y escúcheme, ese vacío que usted y yo sentimos es esa tristeza profunda que no sabemos de dónde viene, mucho menos a dónde va, porque no sabemos a dónde nos va o a dónde se va a acabar, pero sí sé que el fin de la tristeza es muerte. Y yo no me voy a confiar de esa consejera. Y le decía a alguien esta semana: no te hundas en la tristeza, porque nunca has sido buena consejera. La tristeza no es buena consejera de nadie. Entonces queremos abrazarla muchas veces, esa tristeza, para sentirnos como que Dios tiene que dolerse de nosotros, como que la gente tiene que compadecerse de nosotros, como que al vernos así tristes y desolados, entonces los demás tienen que entender que o yo tenía razón o tengo que mover el corazón, o sea, los sentimientos de los demás para recibir algo. Y esa misma posición nos va llevando a perder todo. A perder no solo la esperanza, sino que pierde el apoyo del resto de las personas. Algo que usted está pensando conseguir con esa consejera, a fin de cuentas pierdes el apoyo de los demás. Y muchos quieren llenarse y alimentarla con música, con apartarse, con aislarse, con buscar alejarse. Y nunca, escúcheme, nunca le va a traer el consejo. ¿Y por qué le digo consejo? Porque en esa soledad, en ese momento, usted empieza a recibir mensajes a su mente. Empieza el corazón, ¿sí? Empieza la mente a mandar mensajes al corazón. El corazón hace recíproco los sentimientos con lo que usted está pensando y empieza a aislarse, o empezamos a aislarnos y a apartarnos de lo que es bueno, agradable y perfecto. Y nos encerramos en oscuridad, en tinieblas, y vienen las depresiones, vienen los desencantos, viene donde usted deja todo tirado, donde usted deja todo a un lado, donde usted deja. Y no estoy hablando de que deja lo malo, no, de que dejamos lo bueno, dejamos lo que estamos haciendo para Dios, dejamos lo que estamos haciendo para nuestra familia, dejamos lo que estamos haciendo para nuestros hijos, dejamos lo que estamos haciendo para nuestros amigos, lo que estamos haciendo para la comunidad, para todo, lo dejamos a un lado. Entonces lo bueno que veníamos haciendo, la tristeza, te aconseja que lo dejes. La tristeza te aparta y te hunde para que no puedas no solo perderlo, sino recuperarlo. Entonces yo no quiero vivir en este vacío. Yo no quiero vivir en el vacío en el que estaba la tierra en un principio. La tierra necesitaba en ese entonces, como necesita hoy, de Dios. Y tenga claro entonces que Dios nos habló en el principio del año de que necesitamos tener una identidad revelada de quiénes somos nosotros, de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y de que esto es voluntad de Él y no mía, que Él fue el que nos hizo hijos, nos llamó hijos a nosotros desde un principio. Él nos formó del barro, sopló aliento y vida en nosotros y nos dio forma a su imagen y semejanza, y nos llamó hijos. Hijos. No fue capricho de hombre, no fue capricho de historia, no fue capricho del universo, fue del Creador. Y esa posición revelada en nosotros tiene que llevarnos ahora a la necesidad absoluta de manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra, de manifestar la gloria de Dios en mi casa, en mi iglesia, en mi calle, en donde quiera que esté. Y eso se comprende, o eso se inicia cuando yo no quiero vivir más en el vacío que estaba antes. Porque usted y yo llegamos a los pies de Cristo, lo querramos reconocer o no, por un vacío que teníamos.
por un vacío de amor, por un vacío de capacidad, por un vacío de sanidad, por un vacío de esperanza, por un vacío de algo. Usted y yo lo teníamos y nos movió a buscar donde quizás habíamos escuchado, quizás lo habíamos caminado de alguna manera, pero nunca lo habíamos experimentado. Y caminé por muchos años por estos pasillos de la iglesia, caminé por muchos años por diferentes lugares con mi madre, pero nunca, digamos no nunca, pero no había una convicción absoluta en mí de lo que era relacionarme con Dios, de lo que era mi posición como hijo de Dios, no como hijo de un hombre que sirve a Dios, sino como hijo de Dios. No como hijo de alguien que asiste a la iglesia, no, como hijo de Dios. No como hijo del que tiene el máximo liderazgo en algún renglón de la iglesia. No, como hijo de Dios. No como el hijo de un representante de algún ministerio, no, como hijo de Dios. Esa es la imagen que tú y yo venimos a recuperar aquí a la iglesia. Esa es la imagen que Cristo vino a recuperar aquí a la tierra. Esa es la imagen que Cristo vino a restituir en el corazón de los hombres. Y ese vacío, Jesús estaba absolutamente claro que solo su Padre, mi Padre, tu Padre, es el que lo puede llenar. Cuando Dios lo llena, empieza el desorden a quedar a un lado, empieza a menguar, que todo es paso a paso. El mismo desorden en nuestras vidas se ordena paso a paso. Así que no se desespere, no caigamos en desesperación. No podemos esperar que 20 años se resuelvan en 2 semanas, porque nos desesperamos. Y yo me desesperé. Y cuando nos desesperamos no pensamos bien. Cuando nos desesperamos no tomamos buenas decisiones. Cuando nos desesperamos no queremos tomar la cruz. Hay cosas justificadas. Y yo quiero ver justicia en este país. Yo quiero ver justicia en las calles de mi ciudad. Yo quiero ver justicia en cada familia venezolana o extranjera que habita esta tierra. Yo quiero ver justicia en cada mesa y más allá, en cada corazón. Pero había un pasaje, el Señor me llevó a escucharlo para recibir esa paz y dirección. Léalo conmigo en Hechos. Dice, en mi primer escrito, Hechos capítulo 1, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Estoy hablando de mi Señor Jesús, o nos está hablando de mi Señor Jesús, a quien tanto le nombro, a quien tanto le predico, a quien tanto nombramos en la calle, a quien tanto predicamos, a quien tanto exaltamos, Jesucristo.
ya se había levantado de los muertos y estaba hablándole a los apóstoles ahora nombrados que le seguían en un principio como servidores, y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables a ellos, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Me gusta porque Jesús no perdía el tiempo hablando de la novela, no perdía el tiempo hablando de ninguna otra sandez, sino del reino. Sembraba la meta en cada uno de los servidores o de los apóstoles, que ahora eran apóstoles, que estaban con él. Y fíjese, crucificado, muerto, resucitó y estuvo 40 días con pruebas indubitables de que era él, para que no quedara duda ni en su pueblo, ni en los servidores que estaban con él, ni en lo que iban a hablar. Que para usted y yo hablar necesitamos no tener dudas. Para usted y yo dar un paso necesitamos no tener dudas. Para no tener dudas hace falta fe. O más allá, la fe vence las dudas. Pero para tener fe necesitamos la palabra. Dice que la fe viene por el oír. Y no el oír los cuentos de camino, no el oír los cuentos de... El oír la palabra. Oír la palabra de Dios. Jesús se encargó personalmente esos 40 días de hablar la palabra de Dios, del reino, de la gloria, de lo que nos esperaba, de lo que le esperaba a la tierra, a la humanidad entera, por la labor que estos hombres iban a hacer. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Me sorprende esto porque había una promesa ahora de que Jesús, previo a él aparecer en escena, siempre fue anunciado Jesucristo, siempre fue anunciado el Mesías, siempre estuvo esa promesa presente del Mesías, del Salvador, del que iba a consagrar la tierra con el cielo, del que iba a restituir la relación de Dios con los hombres, del que iba a salvar y a sanar el pecado del mundo. Y estaba esa promesa marcada, pero ahora la promesa llega y nos sigue dando más, o sea, Dios no se queda en este nivel, sino que Dios sigue subiendo, Dios sigue creando expectativa en ti y en mí. Y era un ejemplo que el Señor me daba para poder mantener esos vacíos lejos de nosotros. Usted y yo necesitamos mantener expectativas, necesitamos tener esas expectativas altas todos los días. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios mantiene una expectativa constante. Dios mantiene una expectativa, Dios mantiene algo nuevo cada día, algo con que sorprendernos a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo y buscar todos los días de sorprender a alguien de manera agradable? Estoy hablando. ¿Por qué no buscar de sorprender a tu esposa? ¿Por qué no buscar de sorprender a esa pareja? ¿Por qué no buscar de sorprender a esos hijos? ¿Por qué no buscar de sorprender a tus padres? Con esas sorpresas agradables como las hace Dios, que nos dicen, que nos hablan, nos hace manifiesto que hay un agradecimiento en el corazón de esa persona y que el trabajo que hemos hecho, que se haya hecho, no ha sido en vano. Ya entiendo por qué el Señor me ponía a hablar de agradecimiento en un principio. Es por este punto, porque Él aún llega la promesa que es Cristo, llega la promesa que es el Mesías, y el mismo Mesías dice: hay algo más, hay una promesa más, sigue habiendo más para ti, para mí, sigue habiendo. O sea, en el Evangelio usted no llegó y ya se vistió así, ya entonces usted es evangélico. No, iglesia. O nosotros llegamos y empezamos a hablar un lenguaje. No, ya tú estás hablando como evangélico, tú eres evangélico, ya tú eres cristiano. No, eso es una mentira de la religión. Ya tú te viste, ya tú asistes a la iglesia, ya tú eres cristiano. No, es una mentira de la religión. Y es una necesidad, venimos a la iglesia, pero aquí en la iglesia tienen que ser abiertos nuestros ojos de qué es lo que realmente nos va a hacer vivir esas experiencias día a día de renovación de fuerzas, de expectativas, para no quedarnos sentados y hundidos,
en la religión, en la desesperación, en la desesperanza. Y yo le pedí a mi Padre: Señor, yo quiero vivir esto. Yo quiero vivir esto. Yo quiero una experiencia contigo. Y con Dios no se tiene experiencia si uno no lo quiere, no lo anhela. Jóvenes, si ustedes no lo desean, no van a poder tener una experiencia con Dios. Tiene que despertarse aquí, sí, es aquí en la iglesia. Tiene que despertarse, o debe ser aquí en la iglesia. Y si no lo es, Dios va a tener que usar otra cosa, otra herramienta. Pero ¿por qué desechar la iglesia si nosotros servimos? Entonces, si servimos, Dios no nos tiene que desechar. Dios no nos tiene que no desecharnos. Dios no tiene que usar otra herramienta. Entonces la iglesia es necesario que sea la herramienta para que entendamos que todos tenemos que buscar de la llenura del Espíritu Santo. Jesús está hablando a los que caminaron con Él, a los que lo vieron morir, a los que habían agarrado esa promesa por la palabra y vieron cumplirse durante 40 días con pruebas indubitables, dice la palabra. O sea, que no traen duda, que son pruebas absolutas, son pruebas claras de que Él había resucitado y de que estaba hablando del reino de los cielos y de su Padre Celestial porque venía de allí, porque había estado allí y porque regresaba a ese lugar. Y le dice: es necesario, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo deja en un paréntesis, no muchos días. Es porque esta revelación se le hace a cada quien en un tiempo. Pero es necesario que se nos revele. Puede ser un día, puede ser una semana, un mes, un año, pero espero que no sea una vida. Yo espero en Dios que no sea una vida, que no sea al último momento. Y bueno, si tiene que ser al último momento, que sea así, pues al último momento que se nos revele. Pero ¿por qué llevar toda una vida de desesperanza? ¿Por qué llevar toda una vida de vacío, de desorden, de fracaso? ¿Por qué llevar toda una vida de tristeza, de un dolor manifiesto, de querer o de esperar las migajas de otra persona, cuando Dios quiere, como hijos que somos, darnos lo mejor? Cuando envió lo mejor del cielo para nosotros, cuando lo mejor del cielo está diciendo: mi Padre me envió para que ustedes fuesen llenos con la plenitud de lo alto. Y Jesús le hablaba de la gloria. En la gloria hay paz, hay gozo, hay respeto, hay sanidad, hay bendición, hay alegría, hay hijos, hay dinero. Sí, sí, porque el reino de los cielos no es pobreza, es riqueza bien administrada. Riqueza bien administrada es la riqueza que no añade tristeza. Es la bendición que no añade tristeza. Y Jesús estaba marcando que Él se iba, mas los que estaban reunidos, sigue leyendo conmigo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, pero si tú te vas ahorita, vas a restaurar el reino en este tiempo. Entonces, ahorita el reino de Israel. O sea, porque siempre nos enfocamos en lo temporal, en lo del momento, en lo que queremos solucionar ya. Porque, iglesia, yo soy hombre igual que usted, o humano igual que usted, y tendemos a esa desesperanza o esa desesperación, porque quiero solucionar esto ya. Y sobre todo yo cargo 1000 cosas en la cabeza y quiero dejar esto. Entonces no podemos abarcar todo. No quiero dejar ningún cabo suelto y empiezo a pensar aquí, allá. Y cuando veo, estoy desesperado.
Esto le pasaba a estos hombres y no es en vano. Yo sé que 20 años aquí en Venezuela no es en vano que usted y yo querramos acomodar esto. Yo le estoy predicando a una iglesia entendida. Yo no lo estoy predicando a chavistas o opositores. Yo le estoy predicando a gente entendida de que hay necesidad allá afuera, de que hay dolor allá afuera, de que hay droga, que hay vicios afuera, que hay delincuencia allá afuera, que hay corrupción fuera, que hay entes que son indolentes con todo esto, entes y gente que son indolentes con todo esto, y que la iglesia tiene que despertar. Tenemos que despertar. Usted ya ha despertado. Usted está despierto, hermano, usted está despierto. Porque a pesar de la circunstancia, no ha menguado. A pesar de la debilidad, no se ha ido. Y no estoy hablando de irse de Venezuela para que nadie caiga en condenación. No se ha ido al mundo. No se ha ido a la corriente que nos lleva, porque si todos son pícaros, si todos son zánganos, entonces bueno, hay que ser zángano aquí. Esa es la mentalidad del que se va y se une a la misma corriente. Si todos roban, bueno, yo tengo que robar. Si todos en el hospital, en la clínica, en el trabajo, en donde sea, se dedican a destruir la instalación, ¿qué podemos esperar de ese lugar? Entonces el problema está en el sistema, el problema está en el ente gubernamental, o el problema está en nosotros, en las personas que hacemos habitación allí. Si la iglesia está limpia, la silla ordenada, es porque usted viene con decencia, se sienta, le dice a sus hijos: oye hijo, no pases la mano todos los días por esa pared para que no se ensucie. Usted no se está robando los bombillos. Usted no se está sacando el forro o agarrando el micrófono o el cable o el pin de allá. Y la iglesia se mantiene porque hay gente con integridad. Pero vamos a los hospitales. Vamos a los hospitales. Y si no lo sabe, vaya a un hospital. En lo que usted llegue al estacionamiento, porque no tiene que entrar ni siquiera, en lo que llegue al estacionamiento, usted se va a dar cuenta de cuánta necesidad hay, de cuánto dolor están pasando las familias. Me decía alguien encargado ahí en un hospital que fui la semana pasada para donar sangre. Me decía: amigo, usted no sabe cuántas personas a diario ven morir aquí a sus familiares, porque no se les puede atender. Porque no se les puede atender. He visto padres tener que ver morir a sus hijos o a un hijo que se le cayó de una mata y con una fractura el hueso roto y un desangre, y no podemos darle sangre al niño, no podemos tomarle una vía, no podemos hacer esto, y tienen que ver a su hijo morir. Entonces no se trata de un gobierno, no se trata de una posición, se trata de la necesidad real. Se trata de las circunstancias, se trata del vacío que hay. Y entonces esa desesperación se veía fundada en mí, porque había una justificación para desesperarme, pero entendí que en la desesperación no iba a tomar buenas decisiones. Es más, no iba a tomar buenas acciones. En la desesperación podemos hacer cualquier cosa, esperando solucionar, y quizás lo que podemos hacer es empeorar la situación. Y el Señor me decía en el 7, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones
que el Padre puso en su sola potestad. O sea, es potestad de Dios. Esto me da a entender, porque conozco a mi Padre y sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta, de que Dios va a sacar lo mejor de todo esto. Eso me pone a mí ahora, me saca de la desesperación y me pone en un lugar no de apatía, no de conformidad, ojo, no de indolencia, no de no hacer nada, no de quedarme sentado o callado, sino de tener fe y confianza. Y desde esta posición ahora, hacer lo que pensaba hacer desesperado. Pero desde esta posición, confiando en mi Padre, porque Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio, Él tiene el control. Desde esta posición yo voy a empezar a ordenar, porque Él empieza a ordenar las cosas, porque Él empieza a hablar por mí, porque Él empieza a hacer peso en el corazón de las personas. Porque de nada nos sirve llenar los hospitales de bombillos, de cableado, de todo, y que siga la misma condición en la gente. De nada nos sirve cambiar las calles y los semáforos en Venezuela y que la gente siga comiéndoselo, robándoselo, y que la gente siga buscando en cada venezolano alguien a quien estafar. Entonces usted me está entendiendo. Desesperado, cortamos cabeza. Desesperado, desarraigamos al bueno y al malo. Desesperado, votamos a quien era y a quien no era. Desesperado, traemos muerte. Ahora, en esperanza, en la esperanza que Dios me da, en la posición que Dios me da a entender, porque Dios me está diciendo, yo tengo el control. Primeramente de tu vida. Es allí, iglesia, donde más nos duele de nuestra vida, porque muchas veces queremos arreglar todo, pero nuestra vida es un desastre. Y yo los felicito, los bendigo, los honro, los invito, los inspiro, los anhelo a que sigamos en las calles predicando con mayor vehemencia, coherencia y fe el amor de Cristo. Pero necesitamos en casa, primeramente en el corazón, en nuestros hogares, en la iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Y eso viene por corazones humillados. Eso viene por gente sincera delante de Dios. Iglesia, Dios es tu papá. Dios no te vino a desechar. Dios no vino a maldecirte. Dios no vino a condenarte. Dios no vino a quitarte la cabeza. Dios vino a restaurar todo lo que está torcido, lo que está dañado, a llenar todo lo que esté vacío, a ordenar todo lo que esté desordenado. Entonces no tengamos miedo de que en la intimidad Dios nos corrija. Fíjese, Judas lea conmigo Hechos 16, capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1, Hechos 16. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Dios nunca condenó a Judas. Wow. En el anuncio, estoy hablando en el anuncio porque Dios se encarga de condenar, es el único. Le dije que Dios no vino a condenarnos, pero llega un momento donde Dios tiene que tomar una decisión. Y es allí donde Él tiene la autoridad absoluta sobre esa decisión. Dios nos viene a nuestras vidas
con la decisión tomada, Dios viene a nosotros a darnos amor, a brindarnos paz, a levantarnos, y nosotros decidimos entregar el corazón y Dios no nos condena. Eso es lo que le quise explicar. Ahora, en este pasaje me da a entender, por todos estos tantas teorías que se han levantado, o esto o lo otro, de que ya estaba concebida la condenación de Judas. No. Había, o alguien tenía que llevar los captores de Cristo a donde Él estaba. No es que Judas tenía que ir y ahorcarse. No es que Judas tenía que irse al infierno. No es que Dios condenó a Judas desde antes del vientre. No es que Dios tenía ya a Judas, bueno, tiene a uno, tú vas a hacer lo malo y tú vas a hacer lo bueno. No. O sea, o tú estás destinado a estar en el infierno y tú en el cielo. No, usted y yo decidimos eso. Judas en su caminar se enredó. Judas en su caminar se enredó, y había alguien que tenía que guiar a los captores de Jesús a donde Él estaba, para que Jesús fuese llevado a la cruz. Y el que se dejó enredar fue Judas. Dice que había anunciado acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Era contado con la iglesia, era contado con el pueblo, era contado con los cristianos y tenía parte del ministerio. O sea, no era simplemente el que se sentaba en la silla o no era el que llegó por primera vez a la iglesia. No, tenía parte, tenía una delegación dentro de la iglesia, tenía una autoridad delegada dentro del servicio. Y dice, y era contado, este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, la bolsa de ofrendas. Siempre se ha mencionado, siempre se ha dicho, aquí quedaba establecido y escrito. Judas usó eso para comprarse un campo él. Para su propio beneficio. Y nunca la bendición de Dios te va a dejar por fuera. Escuche, nunca la bendición que Dios te trae, o el que Dios te permita bendecir a alguien, te va a dejar por fuera a ti. Tenemos que entender que eso que hacemos, esa acción que tenemos, o las ofrendas que damos, van a multiplicar las bendiciones sobre nosotros. Usted no se va a quedar pobre, usted no se va a quedar vacío, usted no se va a quedar sin ese dinero que entregó o sin esa ofrenda que hizo. Judas lo temía, Judas no tenía fe en esto. Por eso esto se hace por fe. Porque cuando usted y yo no la tenemos, entonces empezamos a maquinar. Bueno, pero yo mejor agarro este pedacito y lo uso para esto que me conviene. O agarro esto y lo tomo porque me pertenece. Y empezamos a dudar, y esa duda nos lleva a serle infiel a Dios. Y así fue paso a paso como Judas, no por predestinación, sino por su posición, por la posición que él tomó, se fue desvirtuando y se fue deslizando del ministerio que tenía, de la fe que compartía con el resto de sus hermanos. Y me sorprende entonces que fue notorio a todos los habitantes, Dios no lo deja en secreto, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre. Fíjese cómo nuestra acción, por temor y por falta de fe a Dios, de tomar lo que no nos corresponde, de robar a Dios o robar a los hombres, va a traer los frutos que menos esperábamos. Porque usted compra o usted adquiere algo, usted tiene algo porque espera que eso crezca, espera que eso se multiplique,
espera que eso se mantenga en el tiempo, se sostenga y es más, vaya en aumento, vaya en creciente. ¿Es así o no es así? Usted compra un carro y usted espera que ese carro esté 15, 20 años mejor que el primer día que lo compró. Usted se casa con una persona y usted espera que en 15, 20, 30 años esa persona esté mejor que el primer día que dieron el paso a la iglesia. ¿Es o no es así? Lo esperamos, lo creemos, lo queremos, lo deseamos. Aún con la mala intención, la gente espera eso, que lo que está comprando, que lo que está poseyendo tenga esa perseverancia en el tiempo. Pero aquí queda demostrado que solo Dios, o lo que Dios bendice, es lo que permanece. Yo espero que mi hogar, mi casa, mi familia perseveren y permanezcan en el tiempo. Dios tiene que estar en el asunto. Yo espero que mis hijos se sostengan desde pequeños, que pasen a primer nivel, que pasen después a bachillerato, que después sean después sean universitarios, que sean hombres o mujeres de Dios, que sean hombres de hogar, de familia. Tiene que estar Dios en el asunto. Yo espero que el gobierno que está presente, el que viene, el futuro, el otro, tiene que estar Dios presente. Yo espero que Venezuela sea y se sostenga de manera diferente, tiene que estar Dios presente. Yo espero que lo que compre permanezca, tiene que estar Dios presente. Judas lo adquirió de mala manera y de mala manera fue sellado. Ahora ellos tenían una diatriba de quién iba a tomar el oficio de Judas. Y es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con todos el tiempo, sigue conmigo leyendo en el 21, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. O sea, había alguien que tenía que sustituir el puesto de Judas. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y siempre me había llamado la atención ese pedazo, porque oraron, pero dice echaron suertes al final, y dice y la suerte cayó sobre fulano. Yo decía, Señor, o sea, suerte, y oraron y es suerte. ¿Cómo es esto? Y anoche entendía que Dios no está tan preocupado en el cargo que podamos ocupar, sino en la carga que tengamos por su presencia, para que el cargo que ocupemos, sea de presidente, sea de pastor, sea de ministro, no nos quede grande, sino que estemos siempre a la altura. Y yo decía, Señor, o sea, yo quería que mi apóstol fuera presidente de este país. Y ese es Aquiles Salón porque lo conoce de cerca, en cierta forma. No vivo con él, ni me la paso con él todos los días, ni hablo con él todos los días, pero he visto sus frutos. Cosa buena has visto entonces, porque puedes estar todos los días con alguien y no conocerlo. Pero cuando ves los frutos de esa persona, y cuando me preguntaban en campaña, ¿pero qué? O sea, si hablan esto, si hablan lo otro, si hablan allá, si hablan más allá. Mira, yo te puedo decir 4 cosas. Yo he ido a su iglesia, hay más de 20,000 personas creyendo en Jesús, no en él.
Habrá sus excepciones, los que idolatran, los que se meten en otras facetas. El hombre de Dios está hablando de Jesucristo y está llevando a la gente a Cristo. Es la primera que tomé. He estado reunido con él y atiende un chef su comida. Todo la comida del gabinete de ministros, de los que estén reunidos en ese momento, lo atiende un chef. Pero a la iglesia, a las 400 personas que trabajan en esa iglesia, hay un comedor y ese comedor es atendido por un chef. O sea, no quiero todo lo bueno para mí, sino que yo quiero vivir bien, pero quiero que los demás vivan igual o mejor que yo. Yo veía eso, iglesia. Yo llego a un lugar y analizo. No vaya a querer que nada más la cara de bonachón y me quedo ahí, ¿no? Y yo me río y sí, pero analizando todo. Y la cara de bonachón se la dejo a su criterio. Debo tenerla porque he pasado por todas estas alcabalas ahorita. Buenos días. Y paran gente, falta plata, párame aquel, para. Estoy sorprendido, hay alcabalas en cada esquina. Gloria a Dios. Algo nuevo viene. Algo nuevo viene. El Señor va a agarrar eso y va a poner de nuevo en las autoridades. No, hay que hacer justicia. Ya no es la necesidad que tenemos, es justicia que hay que hacer. Y estos hombres ahora de Dios haciendo justicia van a ver sus necesidades cubiertas. Eso hay que predicárselo a las autoridades. Ustedes haciendo justicia van a ver sus necesidades cubiertas. No tienen que meterse en la injusticia para cubrir sus necesidades. Y esta gente va a montar esas alcabalas, pero con la convicción de lo que tienen que hacer. La convicción sincera, real. Amén, pero no me quiero desviar. He estado o he podido reunirme con su familia. Veo a sus hijos con errores, con dificultades, con problemas de papá y mamá, normal como usted y yo lo tenemos, porque todos lo vamos a tener. No es que el apóstol, porque es apóstol, entonces ningún hijo puede estar. Por favor, no caigamos en eso. No caiga en juzgar una familia porque tuvieron dificultades, porque mire, tiene su esposa, tiene 3 hijos, adoptaron un 4.º hijo, adoptó un hijo. Me lo seguían preguntando. ¿Qué te puedo decir? Es un hombre de familia. Es un hombre de familia. Y su familia lo ama, lo respeta. No es un cuento de camino. Entonces, ¿qué quiero yo? Un mujeriego, un altanero en Miraflores, un bailarín, uno que le pega a la mujer, uno que irrespete y por ahí me iba. 3 cosas le he dicho. Un hombre de iglesia, un hombre de Dios, un hombre que quería o que quiere, y no lo estoy vendiendo hoy, ok, ya el apóstol no sé en qué camino va en la política, estoy hablando de mi apóstol con amor y cariño, pero entendiendo de que tenemos una posición aquí de ser sensatos, que necesitamos una posición de ser sensatos. Yo no sé si él se va a lanzar a algo más ahorita. Sí sé y estoy convencido ya de que tomó la decisión absoluta de buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo dentro y fuera de la iglesia en Venezuela y próximamente fuera de los rincones o de las fronteras de este país. Amén. Pero con esas 3 que le he dicho, la gente me decía, tienes razón. Yo tenía mis razones para creerlo. No todo el mundo podía verlo. No todo el mundo conoce los frutos. No todo el mundo está en una iglesia. Decimos una iglesia de 20,000 personas, pero Venezuela son 18, 20 millones de habitantes. Sigue siendo un 1%. Sigue siendo muy pequeño. Entonces ese cargo, Dios se encarga. Porque si no yo me frustro.
porque no vi la persona que yo quería ver allí, entonces me frustro. Pero por mis frustraciones Dios no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, porque Dios ama al país entero. Dios ama a la nación entera. A Dios le molesta, le estorba la injusticia. A Dios le duelen los niños que mueren en la calle. A Dios le duelen los niños que quedan sin hogar, sin familia. A Dios le duelen los niños que son desechados por padres inconscientes a la calle a trabajar o a buscar manera. A Dios le duelen los padres que se quedan con los hijos para venderlos, así sea sexualmente o así sea por dinero de otra forma. A Dios le duele eso en el hogar. Y eso, escúcheme iglesia, esa posición no la corrige ni gobierno, ni ejército, ni la fuerza, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Y eso está en las casas, eso está dentro del hogar, ese vacío. No nada más lo que le dije, la falta de amor general. Eso generaliza todo. Por eso un padre puede desechar un hijo. Por eso un padre puede vender un hijo por falta de amor. Por eso un jefe, un empresario puede ser un déspota y puede ser un tirano por falta de amor. Por eso un trabajador puede simplemente no importarle 3 pepinos la empresa donde trabaja por falta de amor, por falta de agradecimiento. Y eso se corrige es con la llenura de Dios.